so the lawyers took over. The lawyers intervened, and then they purged documents. Every time there was reference to a word less hazardous or safer. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Hoy veremos mentiras, retracciones y promesas rotas que cambiaron el curso de la historia humana. Yo soy G. By 1974, the Nixon White House was a bunker, where the president and what was left of his loyal staff were holed up and holding out against wave after wave of bad news. Número 10. Armas de destrucción masiva. They simply got people to believe that there was a real threat out there when in fact there wasn't one. You get told things every day that don't happen. It doesn't seem to bother people. Los Estados Unidos, posterior al 11 de septiembre, estaban preparados para el miedo, y la administración de Bush echó gasolina al fuego. Tras invadir Afganistán, Bush puso sus ojos en Irak, insinuando que Saddam tenía vínculos con el 11S. Peor aún, se decía que el dictador iraquí estaba sentado sobre un arsenal de armas de destrucción masiva. President Bush told cabinet members that if Saddam Hussein was to become a target, they needed to dig up evidence that he was cooperating with Al-Qaeda. Ahí entró en escena Colin Powell, el rostro más confiable de la administración, enviado a la ONU para vender la guerra. Se sentó frente al mundo sosteniendo un frasco que dijo podía contener anthrax. Powell repitió afirmaciones de la inteligencia estadounidense, hoy desacreditadas, sobre los biolaboratorios secretos y programas móviles de armas. Cuando las tropas estadounidenses entraron, no encontraron nada, salvo los escombros de una guerra fabricada. La mentira mató a cientos de miles y destruyó la credibilidad de Estados Unidos durante décadas, y persiguió a Powell hasta su muerte. He had walked into my office musing and he said words to the effect of, I wonder how we'll all feel if we put 500,000 troops into Iraq and march from one corner of the country to the other and find nothing. Número 9. El esquema Ponzi de Bernie Madoff. You feel that the legitimacy of the trading business offered protection to what your father was doing. Absolutely, absolutely. That he was using you and your brother? Absolutely. Charles Ponzi apareció en los titulares en 1920 prometiendo ganancias absurdas con estampillas postales. Les decía a los inversionistas que podían obtener un 50% de retorno en 45 días revendiendo cupones postales internacionales. Era una estafa. Pagaba a los primeros inversores con el dinero nuevo, no con ganancias reales. Ese esquema definiría las estafas financieras del siglo siguiente. Si Ponzi fue un demonio financiero, Bernie Madoff fue el mismísimo diablo. Durante décadas se hizo pasar por la apuesta más segura de Wall Street. Days pass, weeks pass, months pass, and we never saw anything happen. Madoff just continued to report good numbers. Celebridades, fundaciones benéficas y jubilados hacían fila para entregarle sus ahorros. Detrás del telón era un castillo de naipes vacío. No había operaciones, no había beneficios. Solo una ilusión de $64,000 millones. Cuando llegó el colapso en 2008, todo se derrumbó. It's gross negligence. It's incompetence. But at the heart of his story is a criminal mastermind who kept spinning to the end. Durante décadas, Lyndon B. Johnson y Vietnam. We are here to emphasize that the United States will maintain its interest and its presence in your country. There is no question whatsoever of our abandoning that interest. En 1964, Lyndon B. Johnson hizo una grave promesa. No vamos a enviar a jóvenes estadounidenses a 9 o 10,000 millas de su hogar. Menos de un año después, hizo exactamente eso. El incidente del Golfo de Tonkin, un supuesto ataque no provocado de Vietnam del Norte, se utilizó para justificar la escalada. Pero uno de los dos ataques reportados nunca ocurrió. Mintieron sobre por qué fueron, sobre lo que hacían ahí y cómo el mundo terminaría descubriendo sobre las posibilidades que tenían. Now Johnson knew the stakes. To keep South Vietnam from falling, he might have to commit hundreds of thousands of American boys to a full-scale land war in Asia. He was face to face with a decision he had been dreading. Los papeles del Pentágono, filtrados años después, lo confirmaron.
La escalada estaba planeada mucho antes de Tonkin. Peor aún, Johnson y otros sabían que la guerra era imposible de ganar. Más de 58,000 estadounidenses murieron, millones de vietnamitas perdieron la vida y la confianza en Estados Unidos quedó rota para siempre. What makes you think if we put in the numbers you're suggesting that Ho Chi Minh won't match us man for man? This means greater bodies of men, Mr. President, which will allow us to cream them. Número 7. Stalin. No hay hambruna. Stalin condemns the Ukrainian party's urgent appeals to reduce quotas and send aid. He accuses them of placing local interests above the success of the 5-year plan. The war for bread is the war for socialism, he says. Seas de izquierda o de derecha, hay una verdad constante sobre los autócratas. Las mentiras son su arma más poderosa. A principios de la década de 1930, Joseph Stalin provocó una hambruna en toda Ucrania. Confiscó el grano y selló las fronteras mientras millones morían de hambre. Cuando periodistas extranjeros empezaron a hacer preguntas, la respuesta soviética fue simple: no hay hambruna. Their suffering meant nothing to Stalin. He looked for scapegoats. Cualquiera que dijera lo contrario era silenciado o expulsado. Pocos años después llegó la Gran Purga. Stalin culpaba de cada fracaso y disturbio civil a los enemigos del pueblo. Esa mentira justificó juicios farsa, ejecuciones masivas y gulags llenos de inocentes. Millones murieron, asesinados por hambre y balas por igual. Todo cubierto con negaciones oficiales y narrativas falsas. Hasta hoy, voces alineadas con el Kremlin siguen promoviendo el negacionismo del Holodomor en Internet. Tell Comrade Stalin what is happening. Tell him they have taken away our land, our wood, our lives. Número 6. La industria tabacalera y los cigarrillos. The issue here isn't why should people smoke, it's why should people smoke Lucky Strike. Imaginen que Don Draper hiciera una campaña publicitaria para el diablo y se acercarán a lo que fue la gran industria tabacalera. Vendieron glamour, libertad y masculinidad ruda, sabiendo perfectamente que su producto causaba cáncer. Incluso después de que el informe del cirujano general de 1964 vinculó el tabaco con enfermedades, los ejecutivos redoblaron su apuesta. Durante décadas juraron que la nicotina no era adictiva. Llamaban a los filtros más seguros, enterraron investigaciones internas, compraron científicos y lanzaron anuncios con doctores sosteniendo Lucky Strikes. There's no better way to launch a product than to be able to go on the airwaves. Nothing tastes as mild and rich as a Camel except another Camel. Better taste. Lucky's taste bad. Say, this is a good cigarette. No fue sino hasta 1998 con el Acuerdo Maestro que la verdad salió completamente a la luz. Décadas de engaño calculado quedaron expuestas en memorandos internos condenatorios. Fumar mató a millones. Esto era evidente desde la década de 1950. El verdadero producto de la industria no eran los cigarrillos, eran las mentiras que vendían para mantener al mundo fumando. We don't sell Tic Tacs, for Christ's sake. We sell cigarettes. And they're cool and available and addictive. The job is almost done for us. Número 5. Watergate. They planted spies, stole documents, and on and on. Now, don't tell me you think this is all the work of little Don Segretti. El allanamiento fue torpe, pero el encubrimiento fue aún peor. En junio de 1972, 5 hombres fueron atrapados colocando micrófonos en la oficina del Comité Nacional Demócrata, en el complejo Watergate. Como resultó después, los ladrones estaban directamente vinculados a la campaña de reelección del presidente Nixon. La Casa Blanca lo negó todo, en público. Tras bambalinas, Nixon y su círculo cercano estaban metidos en una ola de crímenes. The president had no choice, and one tape clearly showed that Richard Nixon ordered a cover-up of the Watergate investigation. Pagaron sobornos, obstruyeron la justicia y usaron agencias federales como armas contra sus enemigos. Funcionó por un tiempo hasta que aparecieron las cintas. Las grabaciones citadas por orden judicial revelaron que Nixon sabía del encubrimiento desde el inicio. La verdad derrumbó su presidencia. Frente a un juicio político seguro, Nixon renunció en desgracia. La confianza en el gobierno nunca se recuperó del todo. It's clear in the conversation this is being done for political purposes, basically to save the skin of the White House, and the president says he approves it. Número 4. La donación de Constantino. Siglo VIII.
¿Sabías que el mayor movimiento de poder en la historia de la Iglesia Católica estaba antedatado? Durante la Edad Media, la Iglesia Católica afirmaba que el emperador Constantino le había otorgado el control de Roma y del Imperio Romano de Occidente. La prueba era un documento del siglo IV llamado La Donación de Constantino. Este le daba al Papa autoridad política y espiritual suprema. Solo había un problema. Era falso. Creado en el siglo VIII, el documento se usó durante siglos para justificar la supremacía papal. La influencia de Roma sobre reyes y emperadores descansaba en una falsificación. No fue sino hasta el siglo XV que el erudito renacentista Lorenzo Valla expuso el fraude, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Se habían librado guerras, entregado coronas y centralizado el poder, todo gracias a un pergamino falso. Número 3. Los protocolos de los sabios de Sion. Apareció en 1903 en la Rusia zarista, un panfleto que probaba que una conspiración judía secreta buscaba la dominación mundial. Parte plagio y parte ficción absoluta, sus conspiraciones escandalosas se difundieron como pólvora en Europa y América. Cuando los nazis necesitaban un chivo expiatorio, recurrieron a los protocolos. Reimprimieron millones de copias, los mostraron en noticieros y los enseñaron en las aulas. Goebbels lo llamó lectura esencial y Hitler repitió sus temas en Mein Kampf. Fue una mentira que ayudó a engrasar la maquinaria del Holocausto. Un siglo después, los protocolos siguen circulando en Internet. Se difunden en foros marginales, reempaquetados como memes y amplificados por granjas de trolls patrocinados por estados. Hoy enturbian las aguas del sentimiento anti-israelí con antisemitismo, dividiendo lealtades y complicando la geopolítica. Do you have that book, The Protocols of the Elders of Zion? Sold out? He sold out the protocols. Yeah. It's a hot seller. Número 2. Commentari de Bello Gallico. Don't they know that my ambition is their ambition, the ambition of Rome? I will go to Britain. And Caesar shall have his legions all the same. Julio César no solo conquistó la Galia, usó la guerra para escribir su propia leyenda. En Commentari de Bello Gallico, sus memorias oficiales de guerra, César se retrató como un general heroico que defendía Roma de hordas bárbaras. Afirmó haber matado a más de 1 millón de galos y esclavizado a otro 1 millón. En realidad esas cifras eran exageraciones salvajes. Los historiadores modernos estiman que los números fueron inflados varias veces. Las pérdidas romanas también fueron mucho mayores de lo que César admitió. Los bárbaros que aplastó incluían miles de mujeres y niños. Pero su propaganda funcionó. Las memorias convirtieron a César en una superestrella en Roma. Pavimentaron su camino hacia la dictadura, dándole a la historia uno de los ejemplos más tempranos y más exitosos de propaganda de guerra. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Muy bien, vamos al puesto número 1. Número 1. El Acuerdo de Múnich. There was little to be decided. As Chamberlain had said, and as this agreement said, it had already been decided in principle to give the Sudetenland to Germany. A veces, quienes creen en mentiras descaradas también tienen parte de la culpa. En 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain volvió de Alemania victorioso. Agitó con entusiasmo un papel frente al público británico, prometiendo paz para nuestro tiempo. Era el Acuerdo de Múnich, un trato con Adolf Hitler que permitía a la Alemania nazi anexar a los Sudetes. Chamberlain creyó que eso saciaría las ambiciones de Hitler, y se equivocó. I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. En menos de 6 meses, Hitler rompió el acuerdo y se apoderó del resto de Checoslovaquia. En menos de un año invadió Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Múnich fue simplemente apaciguamiento disfrazado de diplomacia. Chamberlain no era completamente ingenuo. Apostó a que Hitler podía ser controlado. En cambio, la mentira de que la paz estaba asegurada le dio tiempo a un régimen genocida para fortalecerse. There were worldwide protests, the bitterest coming from veteran Czech soldiers in America who had been decorated by the victor powers of 1918.
They gave back the medals tarnished by Munich. ¿Te hemos mentido sobre las peores falsedades de la historia? After all, there are two terrible dilemmas in Europe: economic chaos and war. And anything that can keep us out of either of those should be tried. ¿Qué otra mentira crees que tuvo el impacto más devastador? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.